Buenos días, tardes, noches, profesora. En este video vamos a presentar el tema que nos tocó, el cual sería la estática de los fluidos. Los integrantes del grupo son Benjamín Muñoz, Carla Ortiz, Sebastián Rebeco, Christopher Segovia y el que les habla, Rodrigo Cid. En la introducción, lo que hablaremos en este video será de lo que consiste la estática de los fluidos. Este vendría siendo un estudio respecto al comportamiento que presentan los fluidos cuando se encuentran en un estado de reposo. Además, hablaremos sobre todos los subtemas relacionados al tema principal, como lo puede ser la densidad, la presión y las diferentes leyes que tienen relación con esto, entre otras muchas cosas. La densidad. El primer tema por tratar sería la densidad de los fluidos, siendo definida por la masa por unidad de volumen. Gracias a esta es posible determinar otras ecuaciones como puede serlo la presión, que es otra variable importante dentro de la estática de fluidos. Esto sucede porque la presión hidrostática en un punto del líquido en reposo es directamente proporcional a la densidad del líquido. La presión de un fluido. La presión sería una magnitud importante dentro de la estática de los fluidos, ya que es necesario para comprenderla. La presión se define como una fuerza ejercida por unidad de área en el interior de un fluido, donde hay una distribución de fuerzas que actúan en un fluido en reposo y este se transmite de igual forma en todas sus partes. La fórmula de la presión hidrostática es que la presión es igual a la densidad y por multiplicado por la aceleración de gravedad multiplicado por la altura. También cabe decir que el principio de Pascal está relacionado, el cual establece que un cambio en la presión aplicada en un punto de un fluido confinado en un recipiente se transmite sin disminuir a todos los demás puntos del mismo fluido y las paredes que lo contienen, o sea, el recipiente, y la cual tiene como un ejemplo la prensa hidráulica. Muy buenas tardes, profesores y compañeros. Junto con mi grupo explicaremos la estática de fluido. Yo, Sebastián Rebeco, les explicaré el funcionamiento de la bomba de vacío y los manómetros. Las bombas de vacío son utilizadas para la compresión de gases y líquidos, comúnmente utilizado para la fabricación de bombillas y termos. Uno de estos ejemplos que podemos ver son los diafragmas accionados por motor. Por otro lado, los manómetros son utilizados para medir la presión en gases y líquidos. En este caso estamos utilizando un manómetro analógico, un tubo en forma de U, donde se le introduce un líquido y este tiende a ir al lado con menor presión. También podemos ver diferentes manómetros, como por ejemplo algunos accionados por mercurio, donde podemos medir gases, y otros que comúnmente utilizamos también en medicina, que son para medir la presión en sangre. Hola, hoy yo les voy a hablar sobre el principio de Arquímedes y la flotación. Pero primero, ¿qué es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes es, en pocas palabras, el empuje que realiza un fluido a un cuerpo que ingresa a él. Debido a la diferencia de presiones, genera un empuje vertical del cuerpo, devolviéndolo a la superficie. Escuchemos este ejemplo para que se comprenda mejor. Un nadador ingresa al agua y se desplaza hasta el fondo de la piscina. Cada vez que se acerca más al fondo de la piscina, la fuerza de empuje es mayor, tratando de devolverlo a la superficie. Este es un claro ejemplo del principio de Arquímedes. Por ejemplo, una lata de frijoles también que ingresa a un jarro con agua, también el agua ejerce un empuje y una presión para tratar de devolverlo a la superficie. También en la flotación se puede ver el equilibrio. Por ejemplo, un bloque que esté equilibrado puede flotar, o un bloque de madera puede flotar en el agua llegando a un equilibrio. Ahora les hablaré sobre las fuerzas contra un dique. Las fuerzas que se encuentran sobre un dique pueden ser varias y dependen de distintos factores, como la forma del dique,
dónde está ubicado y su ambiente alrededor. Una de las fuerzas más comunes que están sobre un dique son la presión hidrostática, el empuje del agua, las fuerzas de las olas, dependiendo de la ubicación si está en zona costera, la sobrecarga y la erosión y socavación, que es desgaste según el tiempo por el roce. Pongamos como ejemplo una presa que llega a alcanzar una altura final de H en su pared vertical y ejerce una fuerza F en horizontal sobre el dique, como se puede ver en las imágenes. Como dijimos, la fuerza depende de la profundidad. Ahora bien, sabemos que la presión en el interior del fluido a una altura z respecto al fondo es igual a esta fórmula. Podemos despreciar la presión atmosférica ya que actúa sobre ambas caras del dique. La fuerza total ejercida sobre un elemento de superficie de A igual a L de Z, L refiriéndose a la longitud del dique, entre Z y Z más dz es igual a esta fórmula. Y posteriormente integrando se tiene que la fuerza total sobre el dique es igual a esta fórmula. Ahora bien, el torque o momento de la fuerza de F sobre el dique respecto al punto cero más profundo es igual a esta fórmula, donde el momento total del dique es esta fórmula integrando. Y hay que tener en cuenta que es importante que la resistencia y la estabilidad de un dique son importantes aspectos fundamentales para contrarrestar estas fuerzas. Los diques suelen ser diseñados y construidos considerando estas fuerzas para garantizar su integridad y evitar colapsos. Ahora hablaré sobre los ángulos de contacto y capilaridad. El ángulo de contacto es la forma que toma un líquido cuando entra en contacto con un sólido. Puede que haya oído hablar sobre las superficies superhidrofobas y superhidrofilas de los materiales. Y hoy en este trabajo vamos a ver en detalle en qué consiste. El ángulo de contacto mide el ángulo que forma un líquido al entrar en contacto con un sólido. Cuando las fuerzas de adherencia son muy altas, el ángulo es menor a 90 grados, ya que el líquido se ve atraído por el sólido y se extiende. En el caso del agua se denomina superficies hidrofilas, en caso de que las fuerzas de atracción sean muy bajas en las superficies, tenderá a repeler el líquido y el ángulo será mayor a 90 grados. En el caso del agua se le llama hidrofobas. En el caso de encontrar estos comportamientos muy acentuados, añadiremos el prefijo super y tendremos las superficies superhidrofobas y superhidrofilas. Este mismo comportamiento lo podemos encontrar en aceites. En tal caso se conocerán los términos oilofilo, oilofobo, y si nuestra superficie repele cualquier líquido es cuando se denomina omnifobas. Como se puede ver en la imagen, los distintos tipos de ángulos. A ver, la capilaridad es cuando el agua, por ejemplo, mojamos una servilleta, observamos que el agua trepa a través de la servilleta subiendo contra la gravedad. Este fenómeno se llama capilaridad porque cuando más estrecho sea el capilar, más sube el agua, como se puede ver en esta imagen de ejemplo científico básico. También existen películas superficiales que separan un sólido de un líquido y un sólido de un gas. El espesor de las películas es solo algunas moléculas y asociada a cada película hay una tensión superficial. Notamos que YSL es igual a la tensión superficial película sólido líquido, YSV tensión superficial película sólido vapor, YLV igual a Y igual a tensión superficial película líquido vapor. También está el ángulo de contacto, que el ángulo que forma las direcciones de las tensiones superficiales YSL y YLV, como se puede ver en la imagen. Hay que tener en cuenta que las impurezas que se encuentran en los líquidos pueden alterar el ángulo del contacto, como los productos humectantes o detergentes reducen el ángulo de contacto desde un valor grande mayor de 90 grados a otro muy inferior a 90 grados. Los productos impermeabilizables
En cambio, aplicados a un tejido hacen que el ángulo de contacto del agua con el tejido sea mayor a 90 grados. Un fenómeno originado por la tensión superficial es la elevación de un líquido por tubos de sección muy pequeña o capilares. Y este fenómeno en cuestión es la capilaridad. En líquidos que mojan el tubo, el ángulo de contacto es menor a 90 grados, el líquido asciende hasta llegar a una altura de equilibrio. La superficie curva del líquido en el tubo se denomina menisco, que en este caso sería cóncavo. Para un líquido que no moja la pared del tubo capilar, se produce un descenso y el menisco que se forma es convexo. La capilaridad explica la absorción de la tinta por el papel, la elevación del combustible de un mechero, etc. Además que tiene una gran importancia en procesos vitales, por ejemplo, la ascensión de la savia en las plantas desde sus raíces a las hojas, y en animales superiores como seríamos nosotros, eh, la capilaridad es importante en los vasos sanguíneos más pequeños, que de hecho se denominan capilares. Buenas tardes, días, noches. Bueno, hablaré sobre la tensión superficial. Bueno, es un fenómeno fascinante que se presenta en las fronteras entre un líquido y otra sustancia. Está relacionado con numerosos fenómenos como el flujo de líquidos desde cuentagotas, la flotación de objetos ligeros en fluidos o la elevación de un tubo capilar en agua. Estos fenómenos indican que la superficie de un líquido se encuentra en un estado de tensión. Significa que hay una fuerza de tracción en el plano de la superficie, que es perpendicular a cualquier otra línea trazada en ella. Podemos demostrar la tensión superficial mediante experimentos sencillos, por ejemplo, de sumergir un anillo de alambre en una solución jabonosa. La tensión superficial hace que el hilo dentro del bucle adopte una forma circular. Además, al colocar un alambre en una forma de U invertida, utilizar otro alambre sobre él, la tensión superficial generada por una película jabonosa hace que el segundo alambre se desplace hacia arriba. Bueno, la diferencia de presión entre las caras de una película superficial se puede observar en una burbuja de jabón. Esta consiste en dos películas superficiales, que son esféricas y muy cercanas entre sí, con un líquido en el medio. La tensión superficial en cada una de estas películas hace que tiendan a contraerse, pero al hacerlo comprimen el aire dentro de la burbuja generando un exceso de presión. Bueno, imaginé un pequeño elemento de área en la superficie de la burbuja. La presión fuera de la burbuja es P, mientras que la presión dentro de la burbuja es P. La fuerza normal sobre este elemento de área sería P menos P multiplicado por el área. Los componentes de la fuerza en el eje Y es el producto de la diferencia de presión por la proyección de elementos del área en la dirección Y. Bueno, si la tensión superficial se mantiene constante, la diferencia de presión es mayor en burbujas más pequeñas que en las grandes. Esto explica por qué una burbuja más grande puede absorber a una más pequeña cuando está conectada por un tubo, ya que la diferencia de presión en la burbuja pequeña genera una fuerza de succión que la atrae hacia la burbuja más grande. Bueno, gracias. Eso es todo.